En programación, constantemente estoy realizando operaciones, cálculos, comparaciones. Entonces, los operadores de cualquier tipo son símbolos que estoy utilizando permanentemente. O sea, no me salvo de tener que usar operadores. Si hago cuentas, necesito utilizar operadores algebraicos como la suma, la resta, la multiplicación, que es un asterisco, o la división. También tengo el operador de módulo, que es el resto de la división entera. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando quiero saber si un número es par o impar, utilizábamos el operador porcentaje, porque me permitiría saber si un número dividido otro me da resto cero. Para cualquier otro tipo de aplicación donde necesito saber el resto, necesito utilizar el operador porcentaje, por ejemplo. O en algunos sistemas me aceptan el operador mod, también para lo mismo. La división, con simplemente la barra, la retrobarra, la multiplicación con el asterisco, la resta con el símbolo del guión y la suma, son operadores algebraicos básicos, pero no son los únicos operadores que existen. Sabemos que los operadores algebraicos o aritméticos me dan, dados dos valores, o dos variables, o dos magnitudes cualesquiera, me da como resultado otra variable u otro valor, me da como resultado otro valor matemático. Suma, resta, multiplicación, o cualquiera de ellas, son operadores que relacionan dos variables matemáticas y como resultado me da otra variable matemática. A ver, la suma de 3 más 3 me da 6, es otro valor matemático. La división entre 6 y 2 me da 3, que es otro valor matemático, son números enteros en este caso. ¿Qué pasa con los otros? Los operadores relacionales, por ejemplo, tengo mayor que, menor que, igual a, menor o igual que, mayor o igual que, son todos operadores de tipo relacional. Relacionan dos magnitudes que pueden ser, en este caso, números o inclusive en algunos lenguajes aceptan caracteres o cadenas de caracteres. Es decir, yo puedo comparar ABC mayúscula con ABC y minúscula en algunos sistemas. Hoy en día diría que la mayoría. Cualquiera de ellos se acepta para, por ejemplo, números, porque lo utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, 3 mayor que 2 o 4 menor o igual que 5, por ejemplo. Los operadores relacionales relacionan magnitudes y el resultado es una expresión lógica. A diferencia de los algebraicos o aritméticos, que el resultado me da una expresión aritmética también, o sea, estoy sumando, restando valores matemáticos y me da un resultado matemático. En los relacionales el resultado es lógico. Por ejemplo, 3 mayor que 2 es verdadero. Podemos decir que es una expresión verdadera. 4 menor o igual que 5 también es verdadero. Si dijera A igual a B, el resultado es falso. Es decir, que el resultado de los operadores relacionales es de tipo lógico. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos otro tipo de operadores, como por ejemplo los que son de por sí lógicos. Los que son de por sí lógicos son los operadores de conjunción, disyunción y negación. Los deben de haber visto cuando trabajan en lógica. Por ejemplo, conjunción saben que el y va a ser verdadero cuando las dos proposiciones que relaciona son verdaderas. 7 mayor a 4 y 2 igual a 1 va a dar como resultado falso porque 7 es mayor que 4, pero 2 no es igual a 1. Entonces, como las dos proposiciones no son verdaderas las dos simultáneamente, la conjunción resulta falso. En los lenguajes de programación normalmente me aceptan el operador ampersand para la conjunción o el and. Más en pseudocódigo normalmente vamos a utilizar el y. ¿Está bien? Luego tenemos la disyunción, que es el o lógico. Normalmente en los lenguajes de programación utilizamos el pipe. En otros me aceptan el or, la palabrita reservada or. En pseudocódigo me acepta el o, la letra o. La disyunción va a ser verdadera cuando una de las dos expresiones, al menos, o las dos, pero por lo menos una, es verdadera. En este caso tenemos 7 mayor a 4, que es verdadero, o 2 igual a 1, que resulta falso. Entonces la expresión da como resultado verdadero, porque 7 mayor a 4 o 2 igual a 1 resulta que es verdadero, porque 7 mayor a 4. La negación, o el no, en la mayoría de los lenguajes de programación y en pseudocódigo también, me acepta el operador exclamación. En algunos casos también se acepta el no en pseudocódigo. Pero los lenguajes de programación normalmente me van a pedir que utilice el símbolo de exclamación. Por ejemplo, no 2 menor a 5 resulta falso porque 2 es menor que 5, lo cual es verdadero, pero su negación es falsa. La negación es simplemente la inversión de un valor lógico. Es decir, por ejemplo, no es cierto
que 2 es menor a 5, es falso porque es cierto que 2 es menor a 5. Entonces lo que estoy haciendo aquí es invertir el valor. Los operadores lógicos lo que tienen es que relacionan dos expresiones lógicas y me va a dar como resultado otra expresión lógica. Es decir, son dos, a diferencia de los relacionales que relacionaban dos expresiones de cualquier tipo, o sea, de tipo aritmético o carácter, lo que sea, pero me daban como resultado un lógico. Las expresiones lógicas relacionan dos expresiones lógicas y como resultado me van a dar otra expresión lógica. Vamos a ver cómo se utiliza esto realmente, y un tema vamos a entrar bien interesante y bien importante, que es el orden o precedencia de operadores. Porque no todos los operadores tienen la misma importancia o se resuelven al mismo tiempo, sino que hay algunos que son más importantes que otros para el programa. Es decir, el programa primero va a resolver algunas operaciones para después seguir haciendo las demás, y de esa manera organizar la operación. ¿Recuerdan en matemática que desde la escuela nos dicen que los símbolos de más y menos separan términos o separan grupos de valores? Esto es lo mismo. En programación tenemos operadores que van a permitir que separemos justamente esos términos. ¿Cuál va a ser el orden de los operadores? Bueno, resulta que tenemos, por ejemplo, primero que nada en la pirámide, en la escala más alta, el operador más importante es el paréntesis. Siempre voy a marcar entre paréntesis las expresiones. Si yo lo separo entre paréntesis, el programa va a resolver lo que yo separé entre paréntesis primero. Es decir, siempre las paréntesis son recomendables de utilizar. Es decir, vamos a ir a un bloc de notas para hacerlo bien rápido. Por ejemplo, yo no recomiendo nunca a ningún estudiante de programación que haga la operación, por ejemplo, 5 por 5 más 3, por ejemplo, más 3 por 7. O vamos a hacer algún ejemplo de programación. Var x que sea igual a 5 por 5 más 3 por 7. No les recomiendo que hagan esto. Yo les recomiendo que utilicen las paréntesis siempre. Que por ejemplo, coloquen una paréntesis acá. A ver. A veces acertar el símbolo resulta complicado, sobre todo cuando uno ya está cansado. Ahí está. 5 por 5 más 3 por 7, por ejemplo. X resulta de 5 por 5 más 3 por 7. Esto es exactamente lo que haría nuestro programa, aunque no le hubiera puesto las paréntesis. Porque más y menos, recuerden, separan términos, y en programación pasa lo mismo. La suma tiene mayor precedencia, la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma. Entonces, primero voy a resolver la multiplicación y después se va a resolver la suma. La precedencia del símbolo asterisco es más importante que la del símbolo suma. Pero quizás que yo lo que quería hacer no era esto. Quizás lo que yo quería hacer era hacer 5 por 5 más 3. Y su resultado lo quería hacer por 7. Entonces no me sirve esto que estoy haciendo. Si yo quiero hacer esta operación, necesitaría, si yo quiero hacer 5 por 5 más 3 primero y luego multiplicar el resultado por 7, necesitaría colocar esto entre paréntesis. Que si yo no las utilizo, las paréntesis, el programa va a utilizar la precedencia que tiene por defecto. Va a utilizar la precedencia que tiene programada para emplear. ¿Cuál es esa precedencia? Darle pelota primero a las paréntesis, después al símbolo de exponenciación, luego a multiplicación y división, luego la suma y la resta, y por último el resto, o el símbolo porcentaje, aquí no se ve, es decir, el cociente. Esto quiere decir que el programa automáticamente, aunque yo ponga todo seguido, él ya tiene reglas de precedencia de operadores. Yo si pongo todo seguido, así continuado, así más 6, vamos a poner otro símbolo más para completar más cosas. Más 6 a la 2 por 2 porcentaje 9, por decir algo. Yo pongo toda esta chorretera acá y el programa automáticamente va a aplicar reglas de precedencia. Pero si yo tiro todo así y no utilizo las paréntesis para yo programar prolijo y utilizar las reglas de precedencia y aplicar mi precedencia de operadores, resulta que no me va a quedar bien. Entonces, puedo equivocarme y va a ser muy difícil darme cuenta, por más que quede bien. Entonces, ¿qué es lo que haría el programa en este caso? En nuestro caso, tenemos toda esta chorretera de valores, toda esta serie de números,
Y lo que haría este programa, si fuese a utilizar las reglas de precedencia de operadores, sería primero fijarse si hay paréntesis a resolver. Pero como fuimos desprolijos y colocamos todo así, vamos a quitarle el var porque en realidad la variable p debería estar declarada antes. Lo que va a suceder es que va a decir, bueno, vamos a ver si hay exponenciación. Hay exponenciación, hay potencia. Aquí hay una potencia. La resolvería primero. Después dice, bueno, multiplicación y división. No hay división, pero hay multiplicación. O sea que resolveríamos primero esta multiplicación. Después esta otra. Y después esta otra. Que es la multiplicación. Dice, bueno, después la suma. Entonces, esto, aquí hay sumas. Vamos a resolver esta suma, después esta suma. Primero resuelvo esta, porque es el orden en el que aparece. Resuelvo esta, vamos a colocarle un corchete, paréntesis recto, para separarlo. Resuelvo esta suma. Y luego a todo esto le sumo esto, ¿verdad? ¿Cómo hago? Bueno, lo cierto es que me va a sumar toda esta expresión. Porque todo lo que viene después pertenece a esta suma. Y por último, utilizaríamos o calcularíamos lo que hay en el resto o en el cociente, que es porcentaje 9. Esto sería como decir 5 por 5, 25, más 3 por 7, 21, 25 más 21, 46. Ahí tenemos 46. Y luego de este otro lado tenemos 6 elevado a la 2, que es 6 por 6, 36, por 2, 72. 72 porcentaje 9, o sea, el resto de la división entera entre 72 y 9, que me va a dar 0, porque 9 por 8, 72. Quiere decir que 72 dividido 9 me da 8 y me resta 0. O sea que todo esto, esta última expresión es 0. Por último, bueno, 46 más 0 es 46. Esto por suerte lo tengo probado en el programa aquí. Ahora vamos a explicar lo que hay más arriba, porque tiene que ver con este tema. Yo, por ejemplo, coloqué P aquí. Y le puse todo esto mismo sin utilizar los paréntesis. Sin utilizar ningún paréntesis. Como lo que explicamos aquí. Puse 5 por 5 más 3 por 7 más 6 elevado al cuadrado más por 2 porcentaje 9. Yo ejecuto esto, después vamos a explicar lo que dice arriba. Me da al final 46. Entonces, bueno, quiere decir que realmente es esta la precedencia que tienen los operadores en aritméticos. Al menos los aritméticos. Después vamos a ver los demás. Lo que recomiendo yo siempre igual es colocar, el programador tiene que colocar los paréntesis para entenderse bien y para visualizar más fácilmente lo que está programando. Pero ciertamente si la tenemos muy claro las reglas de precedencia, podemos valernos de ellas. ¿Qué viene después en la pirámide? Tenemos el igual distinto, mayor, menor, menor igual, mayor igual, eso. Sabemos que todos estos operadores son los que llamamos relacionales. Luego tenemos por último el operador no o el not. Es el más importante, ¿verdad? Es el que primero se resuelve de todos los lógicos, luego el AND y luego el OR. O sea que en la orden de precedencia tenemos primero el paréntesis, sobre todo, luego los matemáticos, primero la exponenciación, luego multiplicación, división, luego la suma resta, luego el de resto, luego los relacionales y luego los lógicos. El OR, como se verá, es el último orejón del tarro en toda la escala porque es el último operador en resolverse. ¿Para qué iba toda esta explicación? Bueno, esta imagen es importante tenerla en cuenta, al igual que los operadores que tenemos, que los diferentes operadores, pero vamos a ver cómo se aplica esto dentro de un algoritmo, es decir, vamos a ver el PCInt acá. Dentro del PCInt pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la variable num entera, definimos x como entero y var lógica como lógico. ¿Tá? X vale 3 y num vale 0. Toda esta expresión, acá que la coloqué así nomás, a lo bestia, va a calcularse, se le va a asignar el valor a la variable num. ¿Cómo se le va a asignar? Por orden de precedencia, porque como fui mal programador no le puse los paréntesis. Se va primero a calcular la potencia, segundo la multiplicación o la división, tercero la suma y por último la resta. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Esto sería lo mismo que poner primero 2 a la 2, ¿verdad? Luego se resuelve la multiplicación, que son, aquí tenemos una multiplicación, acá tenemos otra. Y luego se resuelven los símbolos de suma y resta. O sea que todo esto va a ser como poner 3 por 2 al cuadrado por 2 más 3 por 2 menos 1. Lo que nos va a dar 29. ¿verdad? 3 por 2, 6. 6 más 2 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Más 6 son 30. Menos 1, 29. ¿Sí? Y luego lo mostramos en pantalla.
para que quede más claro todavía y vemos cómo se separan los operadores. Esta sería la forma prolija de separarlos. ¿Está? Pero bueno. Luego vamos a introducir expresiones relacionales. Tenemos el diferente, menor a, menor o igual, mayor a, mayor o igual, o igual. Vamos a decir que var lógica es igual a nam, que ya dijimos que era 29 por el cálculo, pero relacionado con el símbolo expresión, exclamación igual, que quiere decir diferente. Recuerden, exclamación igual quiere decir diferente. Bueno, ahí, a ver. No lo tenemos acá. Qué interesante. Bueno, exclamación es no, ¿verdad? Y igual es igual. Quiere decir que exclamación igual es diferente, ¿sí? Razonémoslo por ese lado. Estoy diciendo que nam, número, es diferente a 29 por 2. Entonces, por orden de precedencia, recuerden, primero se calculan la expresión matemática y primero la multiplicación ante la suma y los demás, pero como solamente está la multiplicación, primero se va a resolver la multiplicación y luego el relacional. Primero la multiplicación, 29 por 2, que me va a dar 58. Y estoy diciendo que luego voy a decir que nam es diferente de 58. Nam era 29, entonces es verdadero que nam es diferente de 58. Recuerdan lo que dijimos más temprano, de que el resultado de una expresión relacional es una expresión lógica, en este caso verdadero, ¿sí? Y luego lo vamos a mostrar en pantalla, como nam es igual a 29, entonces decir que nam es diferente de 29 por 2 resulta, y mostramos directamente la variable lógica, var lógica. Ahora vamos a colocar más cálculos a var lógica. Vamos a decir que var lógica, que es una variable lógica, es igual a todo esto. Exclamación 3 por 2 igual 3 o 2 más 2 mayor a 5. ¿What? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver. Por orden de precedencia de operadores se resolverá de la siguiente manera, o del siguiente orden. Primero se va a resolver el operador de potencia, que no hay en este caso. Luego el operador de multiplicación o división, que sí hay, con lo cual se resuelve esta parte, esta piecita. Después el operador de suma o resta, que sí hay, así que se resuelven esta parte más esta parte. Aquí lo vamos poniendo entre paréntesis. Aquí la multiplicación, aquí la suma. A ver en qué estábamos. Luego los relacionales, tenemos el es igual, quiere decir que tenemos que calcular 3 por 2 igual a 3 por un lado, ¿sí? Toda esta expresión, perdón, sin el O, toda esta expresión, 3 por 2 igual a 3, y 2 más 2 mayor a 5, que es decir, 2 más 2, 4 mayor a 5. Ya sabemos que este pedazo nos va a dar falso, porque 4 no es mayor a 5. Luego se aplica el operador lógico. Primero la negación, luego el y luego el o. Recuerden eso. La negación es el primero de todos que se resuelve. O sea que voy a hallar la negación de todo lo que venga después. Var lógica va a ser la negación de todo lo que viene después. Y luego por último no hay y, por último me queda el o. Me queda esta expresión por un lado, ¿está? O esta expresión por otra. Y todo eso a su vez va negado. Con lo cual estoy diciendo que no es cierto que 3 por 2 sea igual a 3 o 2 más 2 sea mayor que 5. 3 por 2 es igual a 3, 3 por 2 es 6, no es igual a 3. O 2 más 2 es mayor que 5. Entonces, con lo cual esto no es cierto. Esto es falso. 3 por 2 es 6 y 2 más 2 es 4. Quiere decir que este O es falso, pero su negación es verdadero. Porque es verdad que no es cierto que todo esto ocurre. O sea, si toda la expresión lógica esta es falsa, su negación es verdadero, lo que nos dará verdadero. Luego, por último, vemos que las variables lógicas, o las expresiones lógicas, son lo que utilizamos en los condicionales. Aquí les puse un condicional directamente. No les puse, por ejemplo, lo que podría haber sido si, por ejemplo, no sé, si nam es mayor a 5, cosa que se utiliza mucho. Si edad mayor a 18, por ejemplo. Si un número mayor a otro. No les puse esto. No les puse es mayor, por ejemplo. No puse esto, ¿está? Si nam mayor a 18, por poner algo. No puse esta expresión. Sino que utilicé directamente var lógica. Esto es una expresión relacional
que como dijimos antes, da como resultado una expresión lógica. Y aquí estoy directamente metiendo una variable que es de tipo lógico, o sea que en un sí puedo utilizar una variable de tipo lógico, es hasta donde quería llegar. Si var lógica, entonces escribo la programación tiene mucho de lógica, ¿sí? Y por último mostré toda esa expresión de P que vimos hoy acá, que dijimos que me daría 46, que yo le puse los paréntesis como sería según el orden de precedencia de operadores. Recuerden que primero resolví la exponenciación, luego las multiplicaciones, luego las sumas y por último el porcentaje que estaba dentro de una de las sumas. Ejecutamos todo esto y miren qué lindo, qué interesante, cómo se aplica todo esto. Estoy diciendo, el valor de la variable NaM es todo esto, 3 por 2 elevado al cuadrado por 2 más 3 por 2 menos 1, que es igual a 29. Que lo que hacía acá era mostrar la variable directamente. Con lo cual, no estoy mostrando 29, estoy mostrando la variable. Con lo cual, hicimos bien los cálculos. Luego, como NaM igual a 29, entonces es decir que NaM diferente de 29 por 2 resulta verdadera. Aquí estoy mostrando var lógica, no estoy mostrando verdadero, estoy mostrando var lógica. Y como verán, se muestra la palabra reservada verdadero. En el último caso, que tenemos toda esta expresión lógica grandota, que después le fuimos hallando acá en los comentarios, muestro var lógica, que es una variable de tipo lógico, y me muestra verdadero. O sea que toda esta expresión, esto resulta verdadero. Y luego me dice el mensaje, la programación tiene mucho de lógica. ¿Por qué me lo muestra? Porque lo tengo dentro de desde un condicional. Si var lógica, o sea, si var lógica resulta verdadero, entonces muestro la programación tiene mucho de lógica. Ya calculamos antes a var lógica y dijimos que era verdadero. Entonces lo que me muestra es la expresión. Y por último el numerito ese que apareció. Bueno, espero no haberlos entreverado aún más de lo que... espero haberlos ayudado y no haberlos entreverado más. Simplemente quería llegar a este tema. Creo que lo más importante es que se entiendan lo que son los operadores, cuáles son, y que se entienda también el orden. Pueden tener siempre a la vista el material. Ustedes con el material, con esta pirámide a la vista, me imagino que van a poder, con la práctica, ser capaces perfectamente de saber qué es lo que va a ejecutar el programa, sin necesidad de romperse la cabeza con ejercicios como este que pusimos acá. Este ejercicio que puse fue a propósito para mostrar que esto realmente ocurre, que esto realmente pasa, y que realmente el programa utiliza la precedencia de operadores y que realmente en programación se utiliza muchísimo la lógica, ¿sí? Era a lo que quería llegar, el ejercicio solamente para ver cómo se aplica. Ustedes, si les parece complicado el ejercicio, no sufran por ello, simplemente tengan en cuenta esta pirámide y tengan en cuenta siempre que estos son los operadores que se utilizan. Entonces, posteriormente van a haber ejercicios donde se van a aplicar. Y cuando lleguemos a usar un lenguaje de programación, por supuesto que hay también.